Bueno, y bienvenidos a este diálogo de Bogotá Moderna, una conversación de Prisa Inspira, Caracol en radio que usted puede escuchar y ver a través de todas nuestras plataformas y redes sociales y donde nos convoca un tema muy importante, el tema de la vivienda y la construcción en la capital del país y por supuesto en Colombia. Sin duda ha sido un momento, una coyuntura muy complicada para aquellos que intentan comprar su vivienda. Subieron las tasas de interés, se acabaron algunos de los principales subsidios y muchos colombianos han tenido que desistir incluso de los proyectos de vivienda que tenían o en los que avanzaban. Pero desde la banca y otros sectores hablan de una recuperación del mercado, de una dinamización de este sector, pero es muy fácil decirlo frente al papel y ponerlo en práctica. A los colombianos que realmente necesitan comprar su vivienda y que están buscando esa posibilidad, hacer su sueño realidad de una casa propia. Pues precisamente para hablar de este tema tenemos a Federico Suárez, él es el vicepresidente del sector inmobiliario y la construcción de Bancolombia, que nos va a aclarar estas dudas. Bienvenido, doctor Federico. Orlando, muchas gracias por la invitación, a ti, a Caracol Radio por este espacio que es bien importante para el país y por supuesto para hablar de temas, como decías, que son muy relevantes para las familias en Colombia. Bueno, entremos en materia. Ustedes hablan de la recuperación, de empezar a recuperar y dinamizar este sector que es la construcción y la vivienda en Colombia. ¿Qué señales hay? ¿Qué datos concretos tienen ustedes para poder hacer esta afirmación? Orlando, yo te diría que el 2026 ha sido un año de transición en el sector constructor. Obviamente viene recogiendo unas situaciones que hemos vivido en los últimos años bastante retadoras. Tú lo decías al principio, el tema de los subsidios, que seguramente vamos a profundizar en esta conversación, el tema de las tasas. Entonces, cuando uno ve 2026, es un año que, por ejemplo, a mayo ha caído la venta de vivienda en un 8%. Pero hay elementos también que hay que tener muy en cuenta, no solamente es la venta la importante, sino qué tantos proyectos se están lanzando y qué tantas obras se están iniciando. Ahí está tal vez el punto más importante. La iniciación de obras es la más importante para la activación económica del sector de la construcción en Colombia. Cuando miramos esos dos indicadores, vamos cayendo casi un 18% a mayo de lo que estábamos en el 2025. Sin embargo, esa es la parte de pronto no tan positiva. Nosotros vemos que hay unas condiciones que permiten aspirar a que para el cierre del año estemos creciendo algo en las ventas de vivienda, alrededor de 161.000 ventas de vivienda. Aspiramos que cierren en el 2026 y probablemente en el 2027 la dinámica va a recoger parte de lo que esperamos va a ser la entrada de este nuevo gobierno y que genere una dinámica que propenda por unas condiciones más favorables para la compra de vivienda en el 2027. Precisamente tenemos esa expectativa y es la llegada de un nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, un nuevo ministro, nueva administración y la posibilidad entonces, porque lo ha dicho el propio Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo, y es la recuperación de esta dinámica de la economía, la construcción, la vivienda y demás. ¿Han hablado ustedes, han tenido la posibilidad de acercarse a esta nueva administración y de contarle esa expectativa, de ver la posibilidad de reactivar algunos subsidios que en su momento permitieron incrementar el número de viviendas incluso en los estratos medios y que se perdieron durante estos 4 años? Orlando, sí, nosotros hemos venido trabajando a nivel intergremial en ese frente, pero yo quisiera primero dar un contexto de por qué la construcción es tan importante en el país y para la reactivación económica. De acuerdo. Cuando nosotros miramos el sector de la construcción, representa más del 4% del PIB, solo la parte de construcción. Si agregamos todo el ecosistema que hay conectado al sector de la construcción, materiales, servicios, profesionales, en fin, todo lo que hay alrededor de un proyecto de construcción, ese porcentaje del Producto Interno Bruto es mucho mayor. Solamente el sector de la construcción mueve 32 subsectores de la economía.
Y por eso se habla que es tan importante eh, que se reactive el sector de la construcción para poder reactivar la economía en Colombia. No sobra decir que es un gran generador de empleo. Más del 7% del empleo en este país tiene relación con el sector de la construcción. Entonces, efectivamente, cuando por supuesto, pues venimos en las conversaciones de campaña, varios de los candidatos hicieron mucho énfasis en la importancia de reactivar el sector de la construcción, porque obviamente eso genera una reactivación económica en general. Adicional, es bueno tener en cuenta que cada peso que un gobierno invierte en este sector es uno de los sectores que más multiplicador de inversión tiene. Cuando estamos hablando de inversión en vivienda de interés social, por cada peso genera alrededor de 4 o 5 pesos, y vivienda no bis alrededor de 8, 9 o inclusive más. Entonces también es un movilizador de la inversión en el país. Habiendo dicho eso, nosotros a nivel intergremial, con Asocajas, Asobancarias y Camacol, venimos trabajando hace más de un año en estudiar unas propuestas que conecten todo el ecosistema de la construcción con el fin de propender por un desarrollo económico de este sector en los próximos 4 años. Y desde antes de las elecciones tuvimos acercamiento con todos los candidatos para dar a conocer esas propuestas a todos los candidatos, por supuesto post elecciones con el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella. Venimos teniendo conversaciones profundas alrededor de todas estas propuestas, muy encaminadas también a promover nuevamente la demanda de vivienda, a darle acceso a que las personas puedan y las familias puedan comprar su vivienda, y facilitar también la construcción de vivienda. Esas propuestas específicas, ¿cuáles serían? ¿Cómo en qué subsidios han pensado ustedes? ¿Qué funcionaba muy bien o qué incluso herramientas se podía implementar en este momento para mejorar esos indicadores y sobre todo lo que más nos interesa y es la facilidad de acceso a los colombianos a tener su vivienda propia? Acá en Colombia tenemos una experiencia de hace muchos años de un programa de vivienda que seguramente todos conocemos, que se llama Mi Casa Ya. Ahí tenemos más de 15 años de experiencia que nos han demostrado lo importante que es este tipo de iniciativas, en donde los subsidios buscan apoyar el ahorro en cuota inicial para el momento en que las familias de escasos recursos compran su vivienda. Entonces, entendiendo que esa ya es una política que está aprobada, que ha tenido muy buenos resultados, una de las propuestas va encaminada a recuperar el programa de Mi Casa Ya, con el nombre pues que se quiera llamar. Obviamente, Orlando, este gobierno ya inclusive ha tomado la idea de Mi Casa Milagro, y seguramente pues esa es una de las propuestas que el gobierno entrante está evaluando como uno de los pilares de la política pública de vivienda para el próximo cuatrenio. Ese es fundamental, pero uno tiene que promover no solamente la compra y darle la posibilidad a las familias de comprar vivienda. La cuota inicial es una de ellas, el subsidio a las tasas de interés es otra de ellas. Y otra de las propuestas va a incentivar que haya un subsidio a la tasa de interés para que las cuotas mensuales de los compradores se reduzcan y quede más accesible la vivienda a esas familias que tienen escasos recursos. Eso por el lado de la oferta, perdón, de la demanda o de la compra de vivienda. Pero también hay que promover la oferta. Ujú. ¿Cómo se promueve la oferta? Facilitando en términos de regulación, habilitando tierra para que los constructores puedan desarrollar más proyectos, y que también esa habilitación de tierra permita reducir los costos de construcción, el tema de servicios públicos. Hay una cantidad de factores que también es muy importante que el gobierno facilite para poder promover el desarrollo de nuevos proyectos en las distintas regiones del país.
Bueno, hablemos de los costos de la vivienda, doctor Federico. Hay dos factores que influyen considerablemente, pues seguramente hay más, pero hay dos muy importantes, que es el que tiene que ver con las tasas de interés, que pues han estado muy altas, decisión del Banco de la República para controlar la inflación, pero también lo que tiene que ver con el precio del dólar, que está en este momento muy bajo, está tocando casi los 3.000 pesos. Estamos hablando de una reducción muy importante a lo que estaba el dólar hace un año e incluso hace muchísimo tiempo que no lo veíamos así, entiendo como desde el 2019. Y esto, por supuesto, influye en la compra de insumos, materiales y demás, importaciones que se hacen para la construcción de vivienda. Entonces, tenemos por un lado que puede estar bajando el costo de los proyectos, pero las tasas de interés están altas. ¿Qué tanto juega esto a favor o en contra del colombiano, del común que quiere comprar su casa? Yo te diría, Orlando, que un factor fundamental para poder promover la compra y la producción de vivienda en Colombia eh, tiene que ver con las tasas de interés. Definitivamente hay estudios inclusive que muestran que por cada punto porcentual que suben las tasas de interés se afecta entre un 6 y un 9% la demanda de vivienda, positiva o negativamente. Si las tasas bajan, pues lo afecta positivamente; si las tasas suben, pues lo afecta negativamente. Y para dar una idea de qué ha pasado en los últimos 2 años con respecto a las tasas de interés, llegamos a estar desembolsando créditos de vivienda alrededor del 10% hace un año y medio, 2 años. Hoy estamos alrededor del 14%. Eso es un incremento de 4 puntos porcentuales y eso afecta directamente la compra y la demanda de vivienda. Pero como bien decías, hay factores en la balanza que favorecen o desfavorecen la dinámica tanto de compra como de oferta. Uno de ellos son los costos de construcción. Los costos de construcción, si bien ha tenido un beneficio importante por la disminución del dólar, como bien decías, hay muchos materiales que son importados. Al reducir la tasa de cambio, pues esos materiales salen más baratos. Sin embargo, por el otro lado, hay otros factores que también incrementan el costo de la vivienda. Voy a dar el más claro de todos: el incremento del salario mínimo de este año. Uno de los factores que más genera costo en la producción de vivienda es la mano de obra, y al tener un incremento como el que tuvimos este año, eso también generó una presión sobre los costos de la producción de vivienda. En términos prácticos, hoy, si miramos el ICOSET, que es el indicador que mide los costos netos de encarecimiento de la producción de vivienda, ha subido de manera importante. Entonces, si bien el dólar ha ayudado, hay otros factores que desafortunadamente no han acompañado esa buena dinámica que ha tenido el dólar para los costos de la vivienda. Vicepresidente del sector inmobiliario y de construcción de Bancolombia, ¿qué tan fácil es para un colombiano de a pie, del común, hoy comprar casa? Porque ese sueño se ve a veces tan irrealizable. Se desmontaron, ya lo hablábamos antes, unos subsidios que ayudaron en un determinado momento, sobre todo por ejemplo en época de pandemia, a lograr adquirir esa vivienda propia. Pero hoy en día, ¿qué tan fácil es para un ciudadano del común aterrizar ese sueño realmente? Ir a una feria de vivienda o observar una casa, ¿qué tantas garantías debe tener? ¿Qué tanto ahorro debe tener para poder acceder a su casa nueva? Muy buena pregunta, Orlando. Yo digo que en general en Colombia están dadas las condiciones para que las familias se sigan aproximando a los distintos proyectos y encontrar esa casa que sueñan tener. Hay un tema importante que ya lo mencionamos en los últimos años: la política pública del gobierno que incentivaba la compra de vivienda nueva a través de los subsidios, que es Mi Casa Ya, se marchitó. Sin embargo, las entidades territoriales y las cajas de compensación jugaron un papel muy importante para amortiguar ese impacto
que la política pública nacional generó. Entonces, hoy en día muchas familias tienen acceso y de hecho Bogotá es un gran ejemplo de ello. Desde el distrito se han incentivado programas para seguir promoviendo la compra de vivienda. Barranquilla es otro ejemplo, Cali, Medellín, en general las principales ciudades y las cajas de compensación en general a nivel nacional han venido impulsando la compra de vivienda. ¿Qué tan fácil es o no? Es fácil. Obviamente tiene los retos de aquellas familias que necesitan definitivamente un subsidio para poder complementar esa cuota inicial que se requiere para poder comprar una vivienda. Pues esa limitación de subsidios en algunos casos hace que esas familias tengan que esperar más para poder comprar vivienda. Yo lo que recomiendo en ese caso es que independientemente de que la compra vaya a ser ya o vaya a ser a futuro, las familias empiecen a construir ese sueño de comprar vivienda, ir haciendo, por ejemplo, ahorros programados, ir organizando la planeación financiera de las familias, independientemente de que sea una familia de ingresos más limitados, porque de esa forma uno empieza a organizar y habilitar las capacidades que tiene, no solamente de ahorrar una cuota inicial, sino, y lo más importante, de acceder a un crédito de vivienda. Nosotros estamos revisando permanentemente cómo tienen la salud financiera esas familias, si tienen esa capacidad de ahorrar para poder acompañarlos con créditos de largo plazo. Entonces, entre las constructoras, estas entidades territoriales, las cajas de compensación y las entidades financieras, ayudamos a todas las familias para que ese sueño de tener vivienda sea lo más fácil posible. Pero estamos hablando, y bien lo explica vicepresidente Federico, que las cajas de compensación y demás, casi que es la estructura del trabajo formal. ¿Qué pasa con los informales? ¿Qué pasa con los independientes? ¿Qué tan fácil es para ellos también? Porque estamos en una situación colombiana donde uno de cada dos trabajadores está en la informalidad. Entonces, ¿qué tan fácil es para ellos poder acceder a vivienda propia? Mira, Orlando, nosotros los bancos, las entidades financieras en general y otras, por ejemplo, las entidades territoriales, entendemos y no podemos desconocer el entorno socioeconómico que tenemos en el país. En ese orden de ideas, nosotros, por ejemplo, habilitamos que las personas puedan sumar hasta 3 personas del núcleo familiar para sumar sus ingresos, sean formales o informales, de tal forma de que puedan tener mayor capacidad de endeudamiento con las entidades financieras, en este caso con Bancolombia. Entonces, eso habilita a que inclusive personas que no tienen ingresos formales puedan, a través de la capacidad de demostrar cómo ganan esos ingresos y la capacidad de sumar otras personas del núcleo familiar, para poder tener esa capacidad para endeudarse con una entidad financiera y poder comprar su vivienda. Es una realidad que como entidades financieras y dada la limitación, especialmente antes que teníamos de información, era más complejo poder determinar la capacidad de endeudamiento de una persona que no está en el mundo formal. Pero la capacidad de gestionar información en este momento nos permite llegar a ese mundo informal. Entonces yo creo que cada vez más como país y como entidades financieras, y en este caso Bancolombia, tenemos más capacidad de acompañar también esas personas que no están en el mundo laboral formal. Hablemos de los jóvenes también. Hay el mito o realidad, ahí usted nos dirá, de que no es buen negocio comprar hoy en día casa propia. Los jóvenes prefieren viajar, tener experiencias, estudiar, hacer otro tipo de inversiones más allá de comprar casa propia y de que pues es mejor estar en arriendo que posiblemente estar 20 o 30 años pagando una vivienda propia, porque además también tenemos una situación cultural donde cada vez se tienen menos hijos, cada vez hay más mascotas, son las nuevas realidades.
¿Cómo analizan ustedes esas nuevas realidades y qué decirle a los jóvenes si es de verdad buen negocio o no tener una casa propia? Yo te diría que no se puede desconocer claramente los cambios culturales y hábitos de consumo que van teniendo las personas a medida que van llegando las nuevas generaciones. Pero definitivamente el tener casa propia es fundamental para la construcción de patrimonio de las personas en el largo plazo. Obviamente vivir independiente si es en casa propia o en casa arrendada, tiene un costo. Muchas veces, y depende de las condiciones específicas del mercado, de la vivienda y de los costos financieros, esa diferencia entre vivir en arriendo y vivir en una casa propia y tener una deuda de largo plazo para poder comprar su casa no es tan distinta. Como sí es, y esto es un tema que las personas de pronto no tienen tanto en cuenta, es que tener una vivienda propia no solamente implica estar haciendo un ahorro permanente como en una alcancía que se va volviendo patrimonio, sino también la posibilidad de que ese patrimonio se valorice en el tiempo. Históricamente en Colombia, el precio de la vivienda, cuando miramos periodos de largo plazo, siempre ha crecido por encima de la inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que tener vivienda propia en el largo plazo es una construcción de patrimonio que permite bienestar y permite también una seguridad personal y familiar. Entonces, por supuesto, depende del momento de vida de las personas, pero en el largo plazo está demostrado que con las cifras y la historia que tenemos, que tener vivienda propia es un muy buen negocio. Un punto, no solo para los jóvenes, sino también para muchas personas, es el tema de haber ahorrado ese 20 o 30% que a veces se necesita para poder acceder a un buen proyecto. ¿Qué alternativas puede encontrar una persona, no solo en Bancolombia, en la banca en general, que le puedan ayudar a adquirir ese inmueble? Nosotros desde Bancolombia somos convencidos de que acompañar a las personas y a las familias a cumplir ese sueño de tener vivienda propia requiere un acompañamiento y una planeación financiera con tiempo. Y para eso tenemos también soluciones que permiten ir construyendo ese sueño con tiempo. No tiene que ser en el momento que yo decidí ir a comprar la vivienda. Se puede desde antes tener productos como cuentas de ahorro programado que permite ir haciendo un ahorro mensual o periódico para ir construyendo esa parte y ese ahorro de cuota inicial que se requiere cuando uno se acerca a comprar en un proyecto una vivienda nueva en cualquiera de los proyectos. Entonces ese tipo de herramientas permite que las familias se preparen con más tiempo. Obviamente, cuando ya se acercan al proyecto, hay herramientas que no solamente los bancos tenemos, sino que los mismos constructores tienen. Cuando uno se acerca a un proyecto recién lanzado, los constructores dan plazos de 24, 36 y ahora hasta 48 meses estamos viendo en algunos proyectos para que las personas tengan todo ese periodo de tiempo para ir haciendo un ahorro mensual y de esa forma, por supuesto, le da la posibilidad a las personas que puedan hacer ese ahorro y puedan cumplir ese sueño de la compra de vivienda. Entonces, pues obviamente como ecosistema estamos trabajando muy fuerte para brindar soluciones. Las cajas de compensación, por ejemplo, también tienen esa capacidad de ayudar a las familias a hacer un ahorro que les permita sumar a esa cuota inicial cuando deciden comprar una vivienda nueva. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Podríamos hablar acá de vivienda y además de esas herramientas y de cómo acceder muchísimo, porque es uno de los temas sin duda más importantes para una familia en Colombia. Le da estabilidad, una vivienda le da sin duda un respiro, un alivio cuando esa vivienda es propia y logran acceder a ella. Pero hablemos de las regiones y hablemos de Bogotá, hablando de esa Bogotá moderna.
¿Cómo está la capital del país en cuanto a generación de esos nuevos proyectos? Por supuesto, lo que eso representa para el empleo en Bogotá y por supuesto la facilidad también de los bogotanos para poder acceder a algún inmueble en la capital del país. Bogotá ha tenido un desempeño, digamos, extraordinario, si se puede decir así, si lo comparamos contra la media nacional. Yo mencionaba hace un rato que la disminución de ventas de vivienda en Colombia era alrededor del 8%. Bogotá viene teniendo un desempeño en números verdes durante el último año. Y eso se da por varias razones. Primero, porque Bogotá venía creciendo y los desarrollos inmobiliarios venían creciendo hacia los municipios periféricos de la ciudad. Sin embargo, y hablando un poco de las tendencias de consumo, las personas están buscando proyectos que queden más cerca de sus trabajos, más cerca de los servicios de salud, de los servicios de educación. Entonces, se ha vuelto bien atractivo volver a tener vivienda más cerca de todo tipo de servicios que requieren las personas. Eso por un lado, pero por otro lado reconocerlo, y ya lo había mencionado más temprano, es que la alcaldía ha hecho una muy buena labor destinando una inversión bien importante a través de unos programas para habilitar la compra de vivienda en Bogotá y han tenido muy buen resultado. Y eso ha promovido que los constructores tengan mucho apetito por desarrollar proyectos en Bogotá y por ende se ha generado una muy buena dinámica. Podría decirse que las dos ciudades que mejor se han comportado en términos de cifras de industria han sido Medellín y Bogotá en el último año. Bueno, pues ahí está, es Federico Suárez Mesa, él es el vicepresidente del negocio inmobiliario y constructor de Bancolombia, que bueno, nos da luces de todo el panorama que se abre en este momento. Estamos en una coyuntura muy importante, un cambio de gobierno, y nos hablaba de Bogotá y cómo las políticas públicas de alguna manera influyen considerablemente, no solamente en esa apertura de nuevos proyectos, la generación de empleo que ello trae, sino también cómo los colombianos pueden acceder a ese sueño de tener su casa propia. Así que le agradecemos su tiempo, darnos estas luces y ese llamado también que le están haciendo al gobierno nacional para que reactive, reviva algunos programas que fueron exitosos, pero también que traiga los suyos, nuevas ideas, nuevas propuestas que le permitan a los colombianos tener su casa propia. Gracias por su tiempo, doctor Federico. Gracias Orlando a ti, a Caracol Radio, y muy bueno el espacio para seguir animando a las familias a que logren ese sueño de tener vivienda. Y siga usted conectado siempre con estas conversaciones de Prisa Inspira, Caracol en Radio, Prisa Media, Bogotá Moderna, construyendo país.